Soy Ana Teresa Vizculco Siwa, estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Rafael Landívar, tercer ciclo. Hoy hablaremos sobre la cultura tributaria en general. La cultura tributaria es el conocimiento que las personas tienen ante el pago de los impuestos. Comienza desde el conjunto de valores, creencias y aptitudes compartidas en una sociedad. Los tributos son recursos que la SAT recauda para el Estado, pero este dinero es de la sociedad. Por lo tanto, este dinero llega al Estado a través de nuestros impuestos. El dinero debe de ser devuelta ante la sociedad y esto sucede cuando llegan los servicios en la comunidad, como por ejemplo, educación, salud, alimentación, etc. La cultura tributaria se debe de entender que es una aportación y no una obligación. A la hora de que nosotros paguemos nuestros impuestos y el dinero recaudado regrese a la sociedad, eso nos ayuda en el desarrollo y en la cultura del país. El tributo. El tributo es sinónimo a impuesto. En Guatemala pagamos el impuesto casi para todo el producto o servicios que nos brindan. Por ejemplo, si nosotros compramos una cosa mínima o un producto de un precio mínimo, si podemos verificar el empaque, ahí es donde aparece como IVA incluido. Eso quiere decir que nosotros ya pagamos el producto, pero pagamos el IVA de una vez. El pago de los impuestos en Guatemala debe de ser puntual. Caso contrario, se debe de pagar una multa. Hablemos principalmente de las empresas. Hay muchas empresas que pagan impuestos, pero hay otros que no pagan. Por ejemplo, el ISO, el ISR y el IVA de una maquila bajo el decreto 2989 no paga impuestos. ¿Por qué razón? ¿Por qué se preguntan por qué esta maquila no paga impuestos? Porque ellos tienen otra función de pagar ciertos impuestos en los Estados Unidos y a la hora de hacer la exportación se debe de declarar cuántas prendas se mandan y esto se maneja con AGEXPORT y con SEDEX. Entonces, lo que la SAT hace es que ellos no cobran el IVA directamente en la empresa, pero a través del SEDEX o a través de AGEXPORT aplica el cobro del producto según enviado o en la cantidad del producto. A continuación voy a compartir unos videos sobre la cultura tributaria en Guatemala y cómo es que funciona el pago de los tributos. Cultura tributaria es un tema de gran interés, ya que de ella se desglosan todos los impuestos que son de beneficio para nuestro país y cada uno de los integrantes que lo conforman. Podemos mencionar como fundamental el uso y la importancia de obtener el número de identificación tributaria NIT, ya que con esta identificación podemos adquirir nuestra factura y así contribuir al país pagando el IVA de cada uno de nuestros productos. Entonces, ¿qué es cultura tributaria? Se dice que cultura tributaria es una conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de todo. Para que el Estado pueda cumplir con su obligación constitucional de velar por el bien común y proporcionar a la población los servicios básicos que éste requiere, necesita de recursos que provienen principalmente de los tributos pagados por los contribuyentes. El pago de los impuestos puede llevarse a cabo utilizando la coerción o apelando a la razón. La fuerza se manifiesta en las leyes y en su cumplimiento obligatorio, mientras que la razón solo puede estar dada por una cultura tributaria con bases sólidas.
No puede obviarse que un estímulo importante para la tributación lo constituye el manejo y destino de los fondos públicos, aparte de que para muchos ciudadanos tributar es un acto discrecional, relacionando con su percepción positiva o negativa sobre el uso de los fondos. Uno de los objetivos de la educación fiscal debe ser precisamente romper ese círculo vicioso y hacer conciencia de que la tributación no solo es una obligación legal, sino un deber de cada persona ante la sociedad. Además, se le debe convencer de que cumplir con tal responsabilidad le confiere la autoridad moral necesaria para exigir al Estado que haga un uso correcto y transparente de los recursos públicos. A efecto de fortalecer la cultura tributaria, entendida esta como el conjunto de valores, creencias y actitudes compartido por una sociedad respecto a la tributación y a las leyes que la rigen, lo que conduce al cumplimiento permanente de los deberes fiscales. Se requiere que la población obtenga conocimiento sobre el tema y comprenda la importancia de sus responsabilidades tributarias. Esta comprensión se alimenta de información oportuna y de formación adecuada, las cuales deben conducir hacia la aceptación derivada de la concienciación. Esta es indispensable para lograr una recaudación firme y sostenible en el mediano y largo plazo, de manera que también sea posible cumplir los acuerdos de paz y los compromisos del pacto fiscal. En síntesis, los ejes centrales para la promoción de la cultura tributaria son la información, la formación y la concienciación, los cuales se articulan en torno a la razón como móvil deseable fundamental de la acción de tributar y se incorpora en una estrategia de comunicación cuyo mensaje central es: para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones, yo, ciudadano, debo asumir mi responsabilidad de pagar impuestos porque al hacerlo cumplo con Guatemala. La misión de Suma como organismo de la Diputación de Alicante es gestionar los impuestos locales que los municipios de la provincia le delegan. Con estos impuestos se generan ingresos para los ayuntamientos, que así disponen de recursos económicos para prestar servicios a los ciudadanos. La pregunta es: ¿los impuestos locales que gestiona Suma para los municipios son los únicos ingresos para sostener todos los servicios? La respuesta es no. El ayuntamiento recibe ingresos de otras fuentes. Según datos oficiales, la mayor parte sí se obtiene de los impuestos, entre un 40 y un 50%, un 16% proviene de tasas y un 32% proviene de transferencias que hace principalmente el Estado para cada municipio en función de sus características. Con esos ingresos, el ayuntamiento financia los servicios, pero ¿qué servicio les obliga la ley a ofrecer? Son variados y algunos dependen del número de habitantes. En todos los municipios, alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado. Si la población es superior a 5.000, además, un parque público, biblioteca y tratamiento de residuos. Si la población es superior a 20.000, protección civil, evaluar e informar de situaciones de necesidad social, atender a personas en riesgo de exclusión, extinción de incendios e instalaciones deportivas. Y si la población es superior a 50.000, además un transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. Los ingresos tributarios no son solo los impuestos, sino que hay otras figuras. Entre ellas, las más conocidas son las tasas municipales que se han mencionado antes. Distingamos entre ambas figuras. Los impuestos tienen como objetivo financiar los gastos de las administraciones públicas, y los hay de carácter estatal como el IRPF, autonómico como el impuesto de sucesiones y los municipales o locales. Un impuesto está relacionado con la capacidad económica y se paga por el hecho de poseer algo o por hacer algo. Por ejemplo, el IBI se paga en general por ser titular de una casa o terreno. El impuesto de vehículos se paga por ser titular de un coche, camión, moto o ciclomotor. El ICIO, impuesto sobre construcciones e instalaciones, se paga por el hecho de construir nuevas viviendas o reformarlas.
Las tasas, sin embargo, están asociadas a un servicio concreto o a un uso público concreto. Un ejemplo es la tasa de basuras, hoy denominada recogida de residuos sólidos. El ayuntamiento directamente o a través de una empresa contrata el servicio a precio de mercado y después pasa parte de la factura al contribuyente. La ley prohíbe expresamente que recaude en tasas más de lo que realmente cuesta el servicio. Otro ejemplo es la tasa de ocupación de espacios públicos y es la que pagan, por ejemplo, algunos bares y restaurantes por poner mesas en las aceras. Solo lo pagan aquellos bares que tienen terraza, no todos. Las tasas son variadas, están reguladas por ley y dependen de cada ayuntamiento. Además de las ya comentadas, algunos ejemplos son tasa de vados, tasa por expedición de documentos, por utilización de las pistas deportivas, etc. Cada ayuntamiento puede decidir qué impuestos y qué tasas deben pagar sus ciudadanos, dentro de unos límites legales. Por ejemplo, el IBI, el impuesto sobre vehículos y el impuesto de actividades económicas son obligatorios para todos los ayuntamientos. Y en cuanto a tasas, hay algunos servicios que la ley impide que se puedan cobrar mediante tasas. Por ejemplo, el alumbrado público, la limpieza de vía pública y la vigilancia pública. Todo lo que depende de la voluntad del ayuntamiento se debe regular en las ordenanzas fiscales. Estas deben publicarse en el Boletín Oficial de la provincia y suelen estar disponibles en las web municipales.